Bienvenidos jóvenes a esta clase de planeación financiera. Vamos a ver el último método que viene ahí en los apuntes que les envié. Se le conoce como método de juicio o método crítico. En el libro de administración, principios de administración financiera, que es el que yo les pongo ahí en la bibliografía. Bueno, es uno de los libros, ¿no? Es este, de Lawrence Gilman. Viene como método crítico. Entonces se le conoce por los dos nombres, método de juicio o método crítico. Este método sirve para elaborar el estado de balance general o situación financiera pro forma o presupuestado. Recuerden que es básicamente lo mismo, ¿no? Pro forma o presupuestado. Entonces nos van a dar unos datos. Vamos a obtener el estado del balance general del año que termina, y con esos datos del balance más los datos que nos dan, elaboramos el estado presupuestado o estado pro forma. Y al terminar vamos a observar que no se cumple la regla de que el total de activos debe ser igual al total de pasivos más capital. Entonces vamos a encontrar nosotros ahí una diferencia. Por lo tanto, vamos a requerir añadir o restar cierta cantidad, pues para que se cumpla esta condición de la contabilidad, que el total de activos debe ser igual al total de pasivos más capital. Esta diferencia que vamos a nosotros a añadir para que se cumpla esta regla, pues eso es lo que se le llama método de juicio o método crítico, que va a implicar el financiamiento adicional requerido, o en su caso, si hubo un exceso o un excedente en el financiamiento. De tal manera que los planes, objetivos que la empresa quiere lograr, al elaborar el estado del balance general, pues vamos a ver si se requiere más financiamiento para alcanzar esos objetivos o tuvimos un excedente en el financiamiento. En caso de que se requiera más financiamiento, o sea, un financiamiento adicional, pues la empresa puede planear con anticipación de dónde va a obtener esos recursos monetarios adicionales para alcanzar los objetivos de la empresa. Ya la empresa va a decidir cómo se va a financiar, si va a emitir más acciones, si va a requerir una mayor aportación de los socios, o si va a pedir un préstamo, un financiamiento externo, o va a reducir el reparto de utilidades a los accionistas. De las utilidades que genera la empresa, pues se va a repartir menos dinero, menos dividendos, para que la empresa se quede con más recursos monetarios. En caso contrario, si la empresa tuvo un exceso en el financiamiento, en otras palabras, por decirlo así, a la empresa le sobró dinero, de tal manera que para alcanzar esos objetivos presupuestados tuvimos un excedente en el financiamiento. Entonces, ese exceso o ese excedente de recursos monetarios, la empresa lo puede utilizar pues para adquirir más activos, o sea, aumentar la inversión en activos. Por ejemplo, comprar nueva maquinaria o incrementar el reparto de utilidades a los accionistas. Debido a que hubo más dinero, pues podemos aumentar el pago de dividendos a los inversionistas. O bien la empresa utilizar ese dinero excedente para pagar deudas contraídas anteriormente. Eso ya lo va a decidir la empresa. Nosotros aquí en este ejercicio, así como el que ustedes van a resolver en tarea, solamente llegaremos a determinar si hubo un excedente o un faltante de financiamiento. Ya en el mundo real, al hacer los presupuestos, las empresas van a tener que decidir qué curso de acción van a realizar. Si tuvieron un excedente de efectivo, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a repartir más dividendos o lo van a utilizar para comprar más activos o pagar deudas? Si hubo falta de financiamiento, bueno, ¿de dónde obtenemos ese recurso? ¿Vendemos más acciones? ¿Retenemos utilidades o pedimos un préstamo? Bueno, el ejercicio que vamos a realizar, que es el que viene en sus apuntes, se los puse creo que ahí en la página 26. Bueno, en la página 24 y 27 viene la explicación del método.
Y el que vamos a resolver es el problema que viene en este libro que le mencioné, de Lawrence Gitman, Principios de Administración Financiera, que viene en la página 26 y 27. Le voy a pedir que copien este balance general del año 2012, ¿sí? Que es el que tenemos nosotros como dato, más los que da aquí el problema, y con eso vamos a hacer el estado del balance general presupuestado pro forma para el año 2013. Este sería el estado terminando el año 2012. Son los activos, efectivo, valores negociables, también le llaman inversiones temporales, cuentas por cobrar, también le llaman clientes, inventarios. Total de activos circulantes, pues la suma de estos cuatro. Activos fijos netos, en total 51,000. Aquí no vienen desglosados los activos fijos, pueden ser edificios, terrenos, maquinaria, nomás nos da el total. La suma total de activos, 90,000. Del otro lado tenemos el pasivo y el capital. Recuerden que el pasivo pues es el financiamiento externo, es deuda. El capital pues son las acciones comunes y las ganancias retenidas, o también le llaman utilidades retenidas. Lo que mencionaba ahorita, de las utilidades que generó la empresa, una parte de estas utilidades no se reparten, no se le entregan como dividendos a los inversionistas, sino que se retienen dentro de la empresa, pues para incrementar el capital contable. Entonces las acciones comunes o capital social más las ganancias o utilidades retenidas, este se llama capital contable. Bueno, pues están las cuentas por pagar, también le llaman proveedores, impuestos por pagar, documentos por pagar, otros pasivos circulantes, en total 19,000. La deuda a largo plazo pues sería el pasivo a largo plazo, yo la abrevié aquí LP, ¿no? Deuda a largo plazo. Total de pasivos 37,000. Luego estaría el capital contable, que son estas dos cuentas, acciones comunes o capital social, 30,000. Ganancias retenidas o utilidades retenidas, 23,000. En total, pasivos más capital, 90,000. Al capital también le llaman patrimonio. De hecho, así le llama este autor, ¿no? Se le llama patrimonio de los accionistas. Capital contable o patrimonio de los accionistas. Entonces copien esto, si quieren háganle una pausa al video para que copien los datos. Este es el estado del balance general que termina en el año 2012 y se nos pide elaborar el balance general presupuestado para el 2013 y vamos a utilizar pues este método, el método de juicio o método crítico. Bueno, una vez que lo terminen de copiar, entonces ya pasamos a resolverlo. Dice, existen varios métodos simplificados disponibles para elaborar el balance general pro forma. Uno implica el cálculo de todas las cuentas del balance general como un porcentaje estricto de las ventas. El mejor método y que se utiliza más a menudo es el método crítico, que otros autores le llaman el método de juicio, en el que se calculan los valores de ciertas cuentas del balance general y el financiamiento externo de la empresa se usa como una cifra de equilibrio o de ajuste. El método crítico es una versión mejorada del método de porcentaje de ventas para la elaboración del balance general pro forma. Como el método crítico solo requiere un poco más de información y produce mejores estimaciones que cualquier método de porcentaje de ventas, es el que aquí se presenta. Para aplicar el método crítico en la elaboración del balance general pro forma de 2013, de Vectra Manufacturing debe realizarse varias suposiciones relacionadas con los niveles de diversas cuentas del balance general. Bueno, muy bien, entonces ahí empezamos, ¿no? Es deseable un saldo de efectivo mínimo de 6,000 pesos. Entonces, este sería para el año presupuestado 2013. Entonces yo voy a borrar esto, miren. Esto pues ustedes ya lo tienen ahí como datos, ya lo copiaron. Entonces van a cambiar las cantidades monetarias, son las que yo voy a borrar aquí. Y vamos a ponerle balance general de Vectra Manufacturing al 31 de diciembre del año 2013. Y este sería pues el
el estado balance general pro forma. Vectra Manufacturing. Yo le borré Manufacturing para que me quepa en el pizarrón. Balance general de Vectra Manufacturing pro forma al 31 de diciembre del año 2013. Entonces, el punto número 1 dice, es deseable un saldo de efectivo mínimo de 6,000 pesos. Entonces, se acaba aquí, ¿no? 6,000 pesos. En este caso, pues no se mantuvo, creo que igual con respecto al año anterior. Si no, queda igual, 6,000 pesos. Bueno, muy bien. Los valores negociables permanecen sin cambios en relación con su nivel actual de 4,000 pesos. Bueno, también este no tuvo modificación. 4,000 pesos. Valores negociables, o también le llaman inversiones temporales. Los valores negociables o inversiones temporales es dinero en efectivo. Solo que en lugar de tenerlo en caja o en cuenta de cheques, la empresa lo invierte, ¿sí? Lo invierte en valores negociables, son valores o inversiones temporales a corto plazo. Entonces lo invierte en una cuenta para ganarle ahí una tasa de interés. Número 3. En promedio las cuentas por cobrar representan alrededor de 45 días de venta, aproximadamente un octavo del año. Como se pronostica que las ventas anuales de Vectra serán de 135,000, las cuentas por cobrar deberían promediar 16,875. Entonces aquí miren, nos dio el periodo promedio de cobranza. Lo voy a poner aquí, ¿no? O sea, aquí voy a hacer la cuenta. Nomás lo voy a hacer de otro color para que sepan que esta nomás es la operación. Periodo promedio de cobranza. Recuerden ahí las razones financieras que vimos en el parcial pasado. Dice que son 45 días. O sea, la empresa tarda 45 días en realizar la cobranza. Para convertirlo en rotación, pues recuerden, dividimos el año calendario 365 entre 45. Queda más o menos así, 8 veces. Entonces sería pues un octavo aproximadamente, ¿no? 1 entre 8. Punto 1225. Entonces convertimos en 45 días. Este problema está relacionado con el anterior, el que hicimos del método porcentaje de ventas. El método que viene antes de este problema en sus apuntes y que fue el que resolvimos en la clase pasada, el pronóstico de ventas que nos daba el problema era de 135,000 para el año 2013, que es el que hicimos. Nomás que creo que en los apuntes, pues yo me equivoqué. Bueno, no me equivoqué, no sé qué, sino que lo había puesto para otro año. En los apuntes le había puesto yo el año 2009, ¿sí? Pero correspondería realmente al año 2013. Lo que pasa es que estos apuntes los tomé de un libro anterior, bueno, de una versión o una edición anterior, donde el autor ponía el año 2009. En este libro que adquirí hace unos años, que era la última edición, pues el autor puso los mismos datos, lo que cambió fue la fecha, ¿sí? Entonces en lugar del 2009, ahora es 2013. Pero son los mismos datos del problema, entonces vamos nomás a obviar eso de las fechas, pero son los datos del problema anterior, del estado de resultados. Entonces las ventas pronosticadas son 135,000. Son las ventas que van a ocurrir durante un año. Al término de ese año, de esas ventas presupuestadas, lo que la empresa espera vender en dinero, las ventas representan 135,000 pesos. 45 días van a quedar pendientes de cobro, porque es el periodo promedio de cobranza. Entonces, ya que encontramos nosotros el equivalente en rotaciones al año, que sería 1 entre 8, pues entonces calculamos con respecto de esos 135,000 pesos en ventas para ese año,
cuánto va a quedar pendiente de cobrar hasta el siguiente año. En este caso sería hasta el año 2014. Entonces sería aproximadamente pues un octavo de 135,000, que sería 16,875. Entonces este dato lo convertimos en rotación. O sea, va a rotar 8 veces aproximadamente en el año las cuentas por cobrar. Entonces significa que al final del año pues queda un octavo de estas ventas totales pendientes de cobro. Entonces le ponemos aquí 16,875. 16,875 pesos cuentas por cobrar. Entonces espero que haya quedado claro, o sea, dándonos la rotación de las cuentas por cobrar o el periodo promedio de cobranza, nosotros podemos determinar qué cantidad queda pendiente todavía de cobrar o qué porcentaje del total de ventas van a quedar pendientes de cobrar al terminar el año, al 31 de diciembre de 2013. De las ventas que ocurrieron en este año, pues una cantidad queda pendiente por cobrar, que va a ser cobrada, pues supuestamente en los primeros meses o las primeras semanas del año 2014. Entonces cerramos el año 2013 con cuentas por cobrar 16,875, que viene a ser pues un octavo, equivalente a los 45 días. Bueno, ahora el siguiente. Número 4. El inventario final debe permanecer a un nivel aproximado de 16,000, de los cuales el 25% debe ser materias primas y el 75% productos terminados. Bueno, en total, 16,000. No cambió, ¿no? Creo que es igual. Es igual al año anterior, 2012. El problema hace la aclaración, pues que de estos 16,000, una parte son materias primas y otra parte son productos terminados. Para nosotros, pues lo podemos dejar así, ¿no? Total. Podríamos separarlo, ¿no? Aquí la cantidad que corresponde a materias primas y la otra cantidad que corresponde a productos terminados. Bueno, número 5. Se adquirirá una máquina nueva a un costo de 20,000. La depreciación total para el año es de 8,000. Si se suma la adquisición de 20,000 a los activos fijos netos existentes de 51,000 y se resta la depreciación de 8,000, se obtienen activos fijos netos. Los activos fijos netos pues son los activos menos la depreciación. Estos activos fijos pues se deprecian, o sea, pierden valor con el paso del tiempo. El camión que yo compré, por decir en 10,000, pues con el paso del tiempo vale menos, porque se vuelve obsoleto, porque se desgasta. Entonces esa depreciación se le tiene que restar, porque esos activos con el paso del tiempo van perdiendo valor. Por el paso natural del tiempo, por el desgaste, el uso que se le da, o porque algunos de estos activos se vuelven obsoletos. El único activo que no se deprecia pues es el terreno. Fuera del terreno, todos los demás activos están sujetos a la depreciación. Para el año 2012, los activos fijos eran 51,000. La empresa adquirió, o planea adquirir más bien, en el año 2013 una nueva máquina de 20,000 pesos. Entonces en total tendría activos por 71,000. Los 51,000 que tenía hasta el año 2012 más la nueva adquisición, una nueva máquina por 20,000 pesos, en total 71,000. Y le tenemos que restar la depreciación menos la depreciación acumulada o la depreciación para ese año. Entonces se resta la depreciación, que sería junto con las otras depreciaciones. Esa nos daría la depreciación acumulada, pero esta sería la depreciación del año 2013. Esta depreciación pues incluye tanto a la máquina nueva como los otros activos que ya tiene la empresa, que van perdiendo valor con el paso del tiempo.
Entonces hacemos la operación 71,000 menos 8,000 y se obtienen activos fijos netos de 63,000. Entonces le ponemos aquí activos fijos netos. $63,000. Bueno, muy bien. Eran los 71,000 menos los 8,000 de la depreciación. Total de activos circulantes y total de activos fijos. Sería activos circulantes 6,000 más 4,000 más 16,875 más 16,000. Total 42,875. Más 63,000 activos fijos netos, 105,875. Que es el que viene resuelto en los apuntes que le envié, el que viene resuelto en el libro, que aparece aquí en sus apuntes en la página 27, en la tabla 4.16, que es la tabla del libro, ¿no? 4.16. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el total de activos. Ahora nos pasamos al lado de pasivos y capital. Número 6. Se espera que las compras representen alrededor del 30% de las ventas anuales, que en este caso corresponden a 40,500. Bueno, recordándolo, las ventas presupuestadas para el próximo año son 135,000 pesos. Repito, no son los mismos datos del problema que resolvimos por el método porcentaje de ventas. Lo que cambió pues es la fecha. Vuelvo a hacer la aclaración, ¿no? Aquí estamos suponiendo que estamos en el año 2012 y vamos a presupuestar el año 2013. Lo más que en los apuntes yo le puse el año 2000, ¿qué? 2009, 2008, 2009. Ahí en la próxima pues voy a hacer esa corrección para evitar confusión. Porque en esta nueva edición pues el autor actualizó las fechas de los estados financieros, pero son los mismos datos. Bueno, muy bien, entonces sería el 30%. Quiere decir que de estas ventas totales que la empresa espera realizar en el año 2013, de esas ventas totales, el 40% son compras. Entonces le sacamos el 30%, perdón. El 30% de las ventas anuales representan las compras. Así que le sacamos el 30% de las ventas presupuestadas, 135,000, y eso nos da 40,500. La empresa calcula que requiere 73 días en promedio para saldar sus cuentas por pagar. Entonces a eso le llamamos periodo promedio de pago. Lo que en promedio tarda la empresa en pagar a sus proveedores. Según el dato que nos da, dice que la empresa tarda aproximadamente 73 días. Bueno, las empresas compran a sus proveedores también a crédito. La empresa hizo compras, materias primas, mercancías, y recibe la mercancía y el pago de la factura de esa mercancía en promedio, la empresa se la va a pagar al cliente, al proveedor, en 73 días. Ese es el periodo. Digamos, es el periodo que le da el proveedor, pues para que le pague las cuentas de las compras que le vendió a crédito. Entonces la empresa compró a crédito mercancía, materias primas, insumos, y para realizar el pago en efectivo en promedio tarda 73 días. Entonces, igual que es el periodo promedio de cobranza, este es el periodo promedio de pago. El periodo promedio de cobranza pues es lo que la empresa le cobra a su cliente. El periodo promedio de pago es lo que la empresa tarda en pagarle a sus proveedores. Entonces, igual sería como encontrar la rotación de las cuentas por pagar, que sería ¿no? Entonces hacemos algo similar. Sería el 73 entre 365 días. Vamos a tomar el año calendario, que sería aproximadamente, pues,
el 20% o 1 entre 5. Entonces, bueno, hacemos igual como el periodo promedio de cobranza. Entonces, del total de las compras del año 2013, que son 40,500, recordando pues que es el 30% de las ventas presupuestadas. Bueno, de estos 40,500 pesos que representan las compras de la empresa a sus proveedores, va a quedar aproximadamente una quinta parte o un 20% por pagar, que al cerrarse el balance general todavía no se han pagado esas compras a los proveedores. Entonces sería el 20% de 40,500, 8,100. Podríamos aquí 8,100. Entonces repito, ¿no? De las compras que van a representar 40,500 en el año 2013, al cerrarse el año, todavía quedan pendientes por pagar a proveedores 8,100 pesos. Esos 8,100 pesos pues representan el 20%. Ese 20% pues lo obtuvimos nosotros de la rotación, al hacer el equivalente de los días en promedio con respecto a las veces que da vuelta en el año. Bueno, muy bien, pues ahí están, ¿no? 8,100 pesos. Supuestamente estas cuentas por pagar o proveedores, pues se le va a pagar al proveedor en los primeros meses del año 2014. Bueno, número 7. Se espera que los impuestos por pagar sean iguales a una cuarta parte de los pasivos por impuestos del año en curso, lo que equivale a 455, una cuarta parte de los pasivos por impuestos de 1823 registrados en el estado de resultados pro forma de la tabla 4.15. Bueno, fue el problema que resolvimos del método porcentaje de ventas. Es el mismo problema, son los mismos datos. Nosotros hicimos el estado pro forma, el estado de resultados pro forma presupuestado. En este caso correspondía al año 2009, ¿no? Haciendo la misma aclaración, que es el mismo problema, nomás que pues, puse yo ahí fechas diferentes, ¿no? Pero son supuestamente son los mismos años que se quiere presupuestar. En el método porcentaje de ventas, expliqué yo en esa clase, la anterior, que había dos formas de aplicar el método. Uno, tomar el total de los costos con respecto a las ventas. Y la otra forma era tomar o separar los costos fijos de los costos variables. Y entonces solamente tomar la relación de los costos variables con respecto a las ventas. Esa es la forma correcta, ¿no? Porque los costos fijos pues permanecen fijos. Sin embargo, en el libro el autor resolvió este problema de las dos formas. Uno, tomando los costos totales, sin separar costos fijos ni costos variables. Y luego lo resolvió de la otra forma, que fue el que resolví yo en clase, separando los costos fijos de los costos variables. Y el autor hace esa aclaración de que la manera correcta sería separar costos fijos y costos variables, porque del total de costos no todos varían directamente en relación a las ventas. Aquellos que varían directamente en relación a las ventas son los costos variables, como la materia prima, la mano de obra directa. Pero hay otros costos que esos van a permanecer fijos, como la depreciación, pago de seguros, la renta de local, algunos impuestos como los impuestos por propiedad, impuestos prediales, que esos no cambian con el nivel de ventas. Bueno, sin embargo, cuando el autor toma aquí el dato de los impuestos, toma los impuestos que se calcularon tomando en el método porcentaje de ventas el total de los costos, sin hacer la separación de los costos totales. En el que hicimos aquí en clase, pues fue separando los costos fijos de los costos variables y calculamos los impuestos. Si tienen a la mano ahí sus apuntes, pues ahí lo pueden ver. Los impuestos presupuestados pues eran 4,237. Pero el autor tomó los impuestos aplicando el método porcentaje de ventas sin separar costos fijos y costos variables, sino tomando el costo total. Bueno, en este caso vamos a tomarlo así, porque así lo establece el dato que da el problema aquí en el punto número 7. Los impuestos
del año presupuestado son 1,823. De estos 1,823 que la empresa debe pagar de impuestos en el año 2013, dice que va a quedar una cuarta parte pendiente. Entonces sacan la cuarta parte de 1,823 o multiplican 1,823 por punto 25. Entonces sería de los impuestos 1,823 de impuestos para el año 2013 entre 4 o 1,823 por 25%. 1,823, entonces daría 455.75. 455. No más que para manejar valores enteros, vamos a redondearlo a 455. Si no lo redondean entero, pues no hay problema, ¿no? O sea, le ponen ahí .75. Bueno, ese dato se va a dar en el problema, ¿no? En el que vienen de tarea, son los datos que vienen así enlistados en los puntos, ¿sí? Entonces, los datos que vienen enlistados, esos son los que ustedes van a utilizar. Aquí estamos utilizando, pues, el dato que da el problema. De impuestos son 1,823 pesos y una cuarta parte va a quedar pendiente de pagar hasta el próximo año, pues entonces simplemente dividimos los 1,823 entre 4. Esa cuarta parte pues van a ser pasivos circulantes, impuestos por pagar. Número 8. Los documentos por pagar permanecen sin cambio en relación con el nivel actual, 8,300. Pues este no tuvo cambio. Y con eso calculamos el total de pasivos circulantes. 8,100 más 455 más 8,300. 16,855. 16,855. Ah, no, perdón. Me faltaron aquí otros pasivos. Los documentos por pagar permanecen con nivel de 8,300. No se espera ningún cambio en otros pasivos circulantes, permanecen en el mismo nivel del año anterior. Punto número 9, 3,400. Entonces, estas dos cuentas de los pasivos circulantes quedaron igual. Documentos por pagar y otros pasivos circulantes. Ahora sí, total de pasivos circulantes, 8,100 más 455 más 8,300. 8,300 más 3,400. 20,255. 20,255. Bueno, punto número 10. La deuda a largo plazo de la empresa y sus acciones comunes permanecen sin cambio en 18,000 y 30,000 pesos. Bueno, no tuvieron cambio. Pasivo a largo plazo quedó igual, 18,000 y 30,000 pesos las acciones comunes. 30,000 pesos acciones comunes. Ustedes no tuvieron cambio, ¿no? Quedan igual. Número 11. Bueno, por eso pueden calcular el total de pasivos, ¿sí? Que sería los 20,255 más los 18,000. Total de pasivos, 38,255. Que es el que viene ahí pues resuelto en el problema. Bueno, aquí pusimos la suma, ¿no? 38,255, las acciones comunes quedan igual. Bueno, y último punto, número 11. Dice, las ganancias retenidas o utilidades retenidas aumentarán del nivel inicial de 23,000 del balance general de diciembre de 2012 de la tabla 413, que fue la que puse al principio de la clase, que les pedí que la copiaran, a 29,327. El aumento de 6,327 representa el monto de ganancias retenidas calculadas en el estado de resultados pro forma del año 2013.
presentado en la tabla 415. Bueno, en la resolución del método porcentaje de ventas para el estado de resultados, el autor supuso que de las utilidades generadas, pues una parte se iba a retener. Específicamente se iban a retener 6,327 pesos. Entonces le sumamos a los 23,000 que ya tenía la empresa acumulado hasta el 2012, los 6,327, y eso nos da 29,327. 29,327. Repito, estos son datos que da el problema. El autor, al resolver este problema, pues conjuntó los dos métodos, el porcentaje de ventas y el estado de resultados. Entonces, ese dato ya se da el problema. Bueno, de las utilidades generadas en el año 2013, ¿cuánto se va a retener? Bueno, pues se va a retener tanta cantidad. El resto se va a pagar en dividendos a los accionistas o inversionistas. Según el problema, pues son utilidades retenidas 6,327. Esas utilidades retenidas se le suman a las ya acumuladas anteriormente. De hecho, aquí se debe poner ganancias retenidas acumuladas o utilidades retenidas acumuladas. Son todas las utilidades que la empresa ha estado acumulando a lo largo de los años. Cada año que acumula utilidades o que retiene utilidades, perdón, pues se suman a las ya acumuladas en años anteriores. Entonces, esos 6,327 que se van a retener en el año 2013, pues se van a ir a las utilidades retenidas que teníamos hasta el año 2012. Así que esto acumula un total de 29,327. Bueno, sumamos total de pasivos 38,255. Más las acciones comunes o capital social, 30,000. Más utilidades retenidas, 29,327. Y esto nos da 97,582. Si es que no me equivoqué, ¿no? 38,255 más 30,000 es el total de pasivos. No, perdón. Ese es el total de pasivos, 38,255 más capital contable, que son 30,000 más 29,327. 97,582. Entonces no nos dio igual, miren. ¿Sí? Entonces ahí donde se aplica el método. Por eso algunos le llaman método de juicio o método de ajuste. ¿Qué cantidad tenemos que meterle ahí? Pues para que se cumpla la condición de que el total de activos debe ser igual a total de pasivos más capital. Pues entonces encontramos la diferencia, ¿sí? Que sería 105,875 menos 97,582. Tenemos una diferencia de 8,293 que tenemos que colocarlo aquí para que se iguale. Entonces así viene ahí resuelto la tabla, la página 27, la tabla 416. Financiamiento externo requerido, 8,293. Entonces aquí tendríamos que poner un renglón adicional, ¿no? Financiamiento externo requerido. $8,293. Para que ahora sí el total de pasivos y capital contable pues nos dé 105,875. Entonces, para este ejercicio, la empresa, para que pueda cumplir con los objetivos planteados, requiere un financiamiento adicional de 8,293 para que se puedan cumplir, repito, los objetivos de la empresa. Lo que mencionaba al explicar el método al principio, aquí en el problema llegamos hasta aquí nosotros. Bueno, pues ya calculamos y determinamos correctamente
que la empresa requiere un financiamiento adicional de 8,293. ¿De dónde va a obtener ese financiamiento? Bueno, la empresa lo va a decidir. Tiene que determinar, pues, qué curso de acción va a tomar. ¿De dónde vamos a sacar estos 8,293? Si vamos a pedir una deuda, entonces lo meteríamos aquí en pasivos, un préstamo. Si va a emitir más capital social, acciones comunes, pues para subirle de 30,000, subirle, ¿no? O repartir menos utilidades. Según el problema ahí en el punto número 11, este año 2013 la empresa iba a repartir 6,327 pesos. Entonces a lo mejor dice, ¿saben qué? Pues tenemos que recortar el reparto de utilidades porque necesitamos financiamiento. Quizá los inversionistas digan, no, o sea, yo quiero mis dividendos. Para poder subsanar ese faltante, pues pide un préstamo, ¿no? O incrementa el capital social, vendiendo más acciones para atraer más inversionistas. Caso contrario, que esta cantidad hubiera sido mayor que esta. Entonces tuvimos un excedente. Bueno, pues entonces ese excedente lo ponemos aquí. Le pondríamos aquí un excedente del financiamiento. Ese excedente, ¿en qué se puede utilizar? Pues en adquirir más activos fijos, en aumentar el efectivo o reducir alguna deuda que está aquí, alguno de los pasivos, o aumentar más el pago de utilidades, de dividendos a los accionistas. Como sobró dinero, pues ahora nos toca mal, un mayor pago de dividendos. Lo importante es eso, ¿no? Ya que determinamos correctamente el financiamiento requerido, ya sea adicional o faltante, que nosotros sepamos, bueno, cuáles son las decisiones posibles que se pueden tomar. Bueno, muy bien, jóvenes, pues sería todo el método de juicio. Con esto ya tienen para resolver las tareas que les dejé. Cualquier duda, con confianza, me pueden consultar por correo, por WhatsApp, o el celular. Y vamos a tener una sesión de Zoom antes del examen, pues por si hay todavía alguna duda con respecto a los problemas. Este examen básicamente pues van a ser problemas. En las tareas sí les dejé algunas preguntas pues para reforzar los conceptos en que están basados los métodos. Pero lo importante pues es la resolución numérica, es decir, elaborar los estados pro forma o los estados presupuestados con los diferentes métodos que vimos en esta unidad. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima videoclase.